esta noche hablando con el ministro Juan Ramón Quintana y con el analista Miguel Urioste acerca de lo que nos ha dejado la llegada del sumo pontífice Papa Francisco. Ministro, voy a empezar con usted. Bolivia se ha caracterizado, el presidente Evo Morales se ha caracterizado por hacer una defensa radical, digamos, a los derechos de la madre tierra. Es la primera vez que en el país se ha creado una ley que protege la madre tierra, una voz clarísima en escenarios internacionales del presidente Morales. El tema de lo del derecho del agua, ¿no? Una iniciativa llevada por el gobierno de Bolivia a las Naciones Unidas. Es decir, en estos 10 años de presidencia de Morales, varios hechos que lo convierten como en un defensor de los derechos de la madre tierra. Sin embargo, en estas últimas semanas han existido muchísimas críticas alrededor de dos decretos que permitirían entrar en áreas reservadas para hacer el proceso de exploración. Existen muchísimas voces en contra. Aquí yo no voy a hacer ninguna valoración si eso está mal o eso está bien. Lo cierto es que parte de los éxitos del gobierno de Evo Morales es la estabilidad económica. Si uno lee las encuestas hechas por cualquier empresa, los ciudadanos bolivianos por encima de un 80% piensan que están bien, piensan que están mejor que antes y piensan que sus hijos estarán mejor que ellos. Por tanto, creo que existe una voz común en el país de que estamos indudablemente en el mejor momento económico de nuestra historia. Sin embargo, parecería que existe una suerte de contradicción entre lo que ha propuesto el gobierno tan contundentemente del presidente Evo Morales con estos dos decretos, que nosotros entendemos por qué se hacen, ¿no? Nosotros, o sea, acá no estamos haciendo la valoración. Lo que yo le pregunto, ministro, ¿cómo es el tránsito entre hacer una defensa tan acérrima a los derechos de la madre tierra y hoy impulsar que estas áreas protegidas puedan ser explotadas pro la estabilidad económica del país? Si lees la encíclica Verde, lo que plantea el Papa Francisco es la absoluta compatibilidad entre el aprovechamiento inteligente, sensato de los recursos naturales al servicio de los más pobres, de los más excluidos. No hay ninguna contradicción entre lo que estamos haciendo como política en materia de aprovechamiento de los recursos naturales, ninguna. En este proceso de cambio, en estos 10 años, imagínate si no hubiéramos recuperado los recursos naturales, imagínate si no hubiéramos nacionalizado los recursos naturales, imagínate si los recursos naturales todavía continuaran en manos de los extranjeros, de las transnacionales, de empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales. Imagínate, ¿qué podría haber sucedido con el país? ¿Qué país hubiera recibido hoy el Papa Francisco? Íbamos a estar peor que Colombia y México sumados, juntos, con una guerra civil inacabable y probablemente intervenidos por cascos azules en este país. Íbamos a estar tutelados por la potencia norteamericana para que los indiecitos no se masacren a gran escala, una masacre más o menos regulada. Y nuestros indicadores de extrema pobreza, de exclusión, de marginalidad. ¿Tú te imaginas lo que hubiera ocurrido en este momento a la llegada del Papa? Un país hecho pedazos, que era lo que nos estaban dejando los compañeros neoliberales, que se habían dedicado a facilitar el saqueo, ¿no es cierto?, y a tramitar toda forma de desnacionalización, habían abdicado radicalmente de la soberanía, habían entregado todo, entregaron todo. Susana, dime, ¿de qué nos dejaron? Entregaron todo, les faltó tiempo
para vendernos paraditos a los bolivianos. Y si nosotros no nacionalizábamos, y si nosotros no trabajamos en el aprovechamiento de los recursos naturales para generar una economía estable, sólida, en permanente crecimiento, ¿con qué vamos a, con qué vamos, cuáles son los ingresos? ¿De dónde vamos a obtener los ingresos si no vamos a obtener ingresos de hidrocarburos, de minería, de energía, de la agricultura? ¿De dónde? ¿Vamos a seguir viviendo de la mendicidad a la que nos acostumbraron los gobiernos neoliberales? ¿Vamos a seguir yendo a extender la mano y el sombrerito para que nos den platita y para que vivamos? Esto es imposible. Esto no se puede hacer sin un modelo de desarrollo económico que haga compatible el aprovechamiento de la riqueza, de los recursos naturales que tenemos para poder redistribuirlos. Los recursos económicos que se saquearon en los últimos 30 años antes de que nosotros llegáramos al gobierno eran recursos económicos que se iban al extranjero sin pedir permiso a nadie. Millones y millones. ¿Tú sabes cuánto perdimos los bolivianos entre el 80 y el 2005? ¿Cuántos millones y millones y millones de dólares perdimos por la explotación de los recursos económicos? Estaban cavando la fosa común de este país cuando llegó el presidente Evo, cuando los movimientos sociales se hicieron cargo del destino del país. Entonces tenemos que hacernos cargo del destino de nuestros recursos naturales, tenemos que hacernos cargo del aprovechamiento, la explotación, de la exploración de los recursos naturales. Claro que tenemos que hacerlo, y lo decimos de la manera más honesta, por eso es compatible. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser centinelas, vamos a ser los soldaditos de los parques, vamos a ser centinelas de los cerros donde hay minerales, cuando se puede aprovechar adecuadamente estos recursos para luchar contra la extrema pobreza, para erradicar el analfabetismo, para construir hospitales, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Entonces, lo que pasa es que aquí hay como una especie de tentación a confundir la sombra con el hueso, ¿no? La tentación de que, claro, qué gran contradicción que este proceso de cambio que ha colocado en la política internacional, ¿no es cierto? La defensa de la madre tierra, resulta que son los primeros agresores de la madre tierra, pero por Dios. Yo creo que hay que darle un valor elemental a la interpretación hoy día de lo que ocurre con la economía. Es el primer país que va a crecer en América Latina y no estamos destruyendo de manera inclemente la naturaleza, ¿no? No estamos arrollando los bosques y los parques. Cuando se habla de exploración, de explotación, se lo va a hacer, obviamente, con la tecnología adecuada, con tecnología de punta, que afecte lo menos posible a los parques, ¿no es cierto? Entonces, no estamos viniendo aquí con caterpilares para destruir la naturaleza o nos estamos tumbando los cerros para llevar los minerales al exterior. Ahora volvemos con usted, ministro. Miguel, ¿dónde está la contradicción? Entiendo que ustedes en la Fundación Tierra, programa al que lo he invitado y que estaba con un tema de salud y no pudo venir, hubieran encontrado, justo para el tema de lo de la cumbre agropecuaria, el tema que el tema medioambiental era todavía una asignatura pendiente del gobierno. ¿Dónde se encuentra desde, digamos, el análisis, desde los trabajos que hayan ido haciendo, la contradicción donde hubiera una preocupación? El presidente del banco, el representante del Banco Mundial hoy día en los periódicos ha sido homenajeado por el canciller, por el ministro Orellana, por el alcalde de La Paz, y han agradecido por su gestión. El representante del Banco Mundial anuncia que nunca ha habido una relación tan favorable entre el Banco Mundial y Bolivia durante estos 10 años, y que hoy día la cartera que maneja el banco en Bolivia es de $1.000 millones, lo cual es notable y es muy importante. Y esto traigo esto a colación porque el mismo representante que se va de nuestro país dice, cuidado
con que ustedes caigan en la trampa de solamente exportar materias primas, solamente gas, solamente minerales. Bolivia tiene que hacer transformación agropecuaria y sobre todo industria. Y yo creo que efectivamente esa es una tarea todavía muy difícil y muy lejana. Efectivamente, en Fundación Tierra, en la cual ya no dirijo desde hace 6 años, pero trabajo en ella hace 24, hemos hecho una evaluación de la cumbre agropecuaria de comienzos de este año y vemos que efectivamente hay una contradicción entre el discurso y los hechos. Y el Papa Francisco nos dice hay que ser coherentes. No hay que tener un discurso por un lado y una práctica por el otro. Entonces, si efectivamente se plantea, por ejemplo, ampliar la frontera agrícola de los actuales 3 millones de hectáreas a 10 nuevos millones de hectáreas en los próximos 10 años, a un ritmo de 1 millón de hectáreas por año, eso implica una tala de deforestación aceleradísima de 1 millón de hectáreas por año desmontadas, y tenemos que ver cuál es el costo de oportunidad. ¿Qué le conviene más al país? ¿Producir soya para exportar a la China o producir alimentos? Porque el modelo que está vigente en el Cono Sur, Argentina, Brasil, Argentina produce 30 millones de hectáreas de soya al año. Brasil produce 30 millones, Argentina 26 aproximadamente, Paraguay 6 millones. Bolivia apenas 1 y Uruguay 600.000 hectáreas. Realmente la propuesta de la cumbre agropecuaria de Santa Cruz es efectivamente entrar a la liga de los productores mayores de soya del Cono Sur. Yo creo que no es una propuesta que le conviene a la nación, ni en términos ambientales, ni en términos socioeconómicos, ni en términos de equidad. Porque el modelo de la soya del Cono Sur es un modelo latifundiario que concentra la propiedad, que deteriora el medio ambiente, que usa transgénicos, que usa agroquímicos en escalas enormes y que además es de carácter de monoproducción, que destruye los suelos. Entonces, yo veo contradicciones como esta. O, por ejemplo, plantear en la estrategia de la Agenda 2025 una suma exorbitante de $2.000 millones para energía nuclear, que creo que es absolutamente tirada de los cabellos, que no condice con lo que un ciudadano común quisiera para este país, un país pacífico que ha renunciado a la guerra y que se plantea como un país que solamente usa el diálogo para negociar y para su relación internacional. Pero la energía nuclear no simplemente tiene fines bélicos. Por supuesto que sí, puede ser usado con otros fines de generar energía eléctrica o transformarse en energía eléctrica, pero ¿por qué no hacer uso de energía, por ejemplo, solar, o energía eólica, o energía hidráulica, que lo estamos haciendo? Pero, por ejemplo, en lugar de destinar $2.000 millones en la Agenda 2025 para energía nuclear, ¿por qué no invertimos eso en riego? Una de las principales conclusiones de la cumbre, tal vez la más importante y la menos discutida, ha sido la década del riego. Yo estoy feliz con ello. Me parece una maravilla. El momento en que Bolivia cambie su matriz productiva de producción a secano a un sistema de riego, van a cambiar las condiciones de vida de miles de campesinos y de miles de bolivianos. Entonces, mucho mejor invertir esos recursos, si es que los hay, para hacer todo tipo de sistemas de riego. Hay el programa Mi Agua, hay el programa Mi Riego, pero son insuficientes. Cambiar la matriz de uso del agua en el país es esencial. Y yo creo que aquí nos hemos aplazado en estos 10 años. El país no ha sabido aprovechar la oportunidad histórica de contar con abundantes recursos financieros para cambiar la matriz productiva en la agricultura hacia un sistema de riego. Se dice que se lo va a hacer, pero ya nos hemos gastado una enorme cantidad de recursos en una serie de obras que tal vez no son tan prioritarias. Ministro. Sí, bueno, yo tengo que decirle con todo cariño aquí al compañero que es la posición pues ONGista, Miguel, ¿no? Y es comprensible. Y de paso tengo que recordar también las reflexiones
del Papa que pide que la Iglesia no actúe como la ONG, ¿no? No actúe como ONGs. Como una simple ONG. Como una simple ONG cuyo objetivo es un poco la caridad, ¿no? El Papa quiere una iglesia que mueva montañas y que transforme la humanidad. Esa es la iglesia que quiere el Papa. Y nosotros queremos un país que se transforme estructuralmente. Y la manera de transformar estructuralmente el país es produciendo. Y tenemos que producir. Y tenemos que seguir produciendo más hidrocarburos. Porque es uno de los elementos fundamentales hoy día de la economía del Estado plurinacional. ¿Qué pasa si cerramos las válvulas y dejamos de producir? Eso es evidente. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a sostener esta economía, el crecimiento económico, la diversificación, la industrialización? ¿De dónde sacamos platita? ¿Qué hacemos? ¿Secuestramos al Banco Mundial, al BID? No sé, ¿qué vamos a hacer? Sí, aquí se come lenteja, ¿no es cierto?, transpirando, y hay que trabajar. Entonces, está bien, nadie va a transitar el camino del modelo agroexportador ni del Brasil ni de la Argentina, para nada. Estamos tratando de ser lo más sensatos en materia de producción de productos agrícolas para la exportación, pero también para el mercado interno. Tú, Miguel, que sabes más que nadie el esfuerzo que hemos hecho para mantener a una sociedad, a la sociedad boliviana, para que pueda alimentarse en las mejores condiciones, a precios bajos, accesibles. Hoy día los bolivianos pueden alimentarse mucho más y mejor. Ahora, esa es una opción también, comer comida chatarra, no le vas a poner la pistola en la nuca para que la gente, ¿no es cierto?, coma lo que tú quieras que coma. Primera cosa, necesitas generar excedente y eso implica exploración, explotación y transformación. No hay industria si no hay excedente. Industria o pueblo de pastores, así de simple, o volvemos aquí a los 100 años. La única manera de modernizar el país, de hacer que crezca la economía, es industrializando el país. Y vamos a industrializar los alimentos. Ahora, claro, de la noche a la mañana no nos vamos a convertir pues en un país industrial, mi querido compañero, estamos 9 años. ¿Cuántos años tuvieron los neoliberales en el gobierno? Del 85 al 2005, ¿no es cierto? Desindustrializaron todo, ni siquiera tenían proyecto de industrializar algo. Nosotros tenemos que industrializar. Además, en condiciones internacionales completamente adversas, donde la hegemonía de las patentes internacionales se impone frente a países que quieren ser países emergentes en materia de industrialización, lo que nos está costando con el litio, lo que nos está costando con la urea y el amoníaco, lo que nos está costando, el hierro del Mutún, ¿no es cierto?, con lo del Mutún. Es que no es fácil industrializar cuando el país estaba devastado, cuando el país estaba prácticamente desmantelado, estamos empezando de cero. No teníamos en IPFB recursos humanos para administrar esta empresa estratégica. En Comibol, en el área de la minería, tenemos problemas porque no tenemos recursos humanos. Estamos llevando recursos humanos al extranjero para que se capaciten, retornen y se incorporen a los grandes proyectos industriales. En energía eléctrica, todo lo de energía eléctrica estaba privatizado. Hemos tenido que desmantelar la privatización para instalar la nacionalización y ahora estamos pensando justamente en la producción de energía. El presidente Evo ha planteado convertir a Bolivia en el corazón energético y tenemos la musculatura para hacerlo. Pero para tener esa musculatura tenemos que trabajar mucho y tenemos que invertir mucho. Y para la energía eólica, mira, para tener proyectos de energía eólica son carísimos, y mientras no desarrollemos innovaciones tecnológicas en el área de la energía eólica, o de la energía solar, o de la energía geotérmica, o de la producción de más energía hidroeléctrica. Entonces,
no es un problema solamente de recursos, no es un problema solamente de voluntad, no es un problema de compromiso que el presidente los tiene todos los días. El presidente está incidiendo en transformar el país por la vía de la industria, de los hidrocarburos, de la minería, de la energía, de la agroindustria razonable, inteligente. No es fácil, tenemos que competir con los vecinos, tenemos que pelearnos con las grandes corporaciones que tienen las patentes de las industrias que nosotros vamos a desarrollar en Bolivia, la tecnología, las innovaciones, los recursos humanos. La industria, querido compañero, le ha costado a América Latina 50 años después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. El gran proyecto de sustitución de importaciones, que en definitiva era industrialización, nos costó golpes de Estado, nos mataron presidentes, porque la industrialización, Susana, y el pueblo tiene que saber, la sustitución de importaciones, el modelo de sustitución de importaciones y el modelo de desarrollo industrial es un atentado contra las potencias hegemónicas, contra las potencias del norte. Y cuando los países pequeñitos, como los nuestros, en la década del 60, en la década del 70, querían lanzarse a la industrialización a la sustitución de importaciones, nos mataron a los presidentes. Nos lo impedían. Nos lo impedían, porque la condición para que el sistema internacional capitalista injusto subsista, la condición es que nosotros sigamos siendo peones, sigamos siendo parte de la colonia, sigamos hincando la rodilla y no tengamos la capacidad de producir lo que nuestro mercado puede consumir. Esta es una pelea no solamente interna, esta es una pelea internacional. Fíjate lo que le pasa a la Argentina y al Brasil. Las enormes dificultades para competir, semejantes industrias para competir con otras industrias. Y hoy día hay potencias emergentes como la India, la China, todos están peleando por abrirse espacio en la exportación de productos. Y nosotros, que hemos llegado tarde a la cita, nosotros que hemos llegado tan desnutridos, que hemos llegado tan desvalidos, que hemos llegado aplastados, nos estamos levantando de cero. Estamos construyendo la pequeña montañita, el gran sueño de los bolivianos, de cero. Y la nacionalización es lo que está permitiendo. Por lo tanto, estos debates a los que nos trae Miguel son, de verdad, son importantes, son necesarios, con todo cariño, Miguel, pero creo que hay otros temas que son fundamentales para mover esta gran locomotora, ¿no es cierto? Para que esta economía siga redistribuyendo los recursos, para que los compañeros de Potosí sigan beneficiándose con los recursos de la nacionalización, que nos dicen, ¿no es cierto?, de manera irónica, que no hemos hecho nada por Potosí, cuando el día de mañana el presidente Evo va a asistir a la firma de un convenio por 1.200 millones de bolivianos para impulsar la industria de litio. Tú, que estuviste tan cerca de Jaime Paz Zamora, ¿no es cierto?, no te estoy culpando absolutamente nada, Miguel. A principios de la década de los 90, se querían rifar el Salar de Uyuni. Desde el 85 yo estoy en el MBL, por si acaso. No estoy haciendo apelaciones históricas, querido Miguel, no, te digo por lo contemporáneo. Pero mira, casi a a principios de los 90, ¿no es cierto?, nos deshuesan el Salar de Uyuni. Y el Salar de Uyuni es uno de los salares que concentra la mayor riqueza en litio, y hay que industrializar el litio. Y tenemos que invertir millonadas, tenemos que invertir 1.500, 2.000 millones de dólares para hacer una potencia intermedia en materia de producción de litio para energía, para celulares, para tablets, para computadoras, para autos, pero también litio para la salud humana. Ahora sí que me tengo que ir un corte. No, solamente breve. Entonces, estos temas acerca de que si somos un gobierno extractivista y que entramos en contradicción, son temas menores. Aquí tenemos que ver el proyecto de este gran Estado, y todos, Miguel, tú, yo, todos los bolivianos, tenemos que construir esto que nos ha recomendado el Papa, unidad en la adversidad. Ojalá nos dejen.
Ojalá nos dejen con Yo me Ramón. tengo que ir a un corte, pero voy a volver con usted, don Miguel, a debatir sobre un poco lo que ha quedado pendiente de este tema, pero también hablar del tema del mar, que creo que ha sido tremendamente importante para los bolivianos. Quédense en esta casa, no es hotel.